Vamos a conversar de esto con Saviano Abreu, vocero de la Oficina de Coordinación para Asuntos Humanitarios de la ONU en Ucrania, quien está desde Kiev, conectado con toda Latinoamérica a través de DNews. ¿Cómo está, Saviano? Muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a usted por darse un tiempo para conversar con nosotros en un año que me imagino ha sido impactante también, considerando las muertes, los refugiados, los desplazados. ¿Cuál ha sido para usted lo que ha pasado este año? ¿Cuál ha sido para usted el diagnóstico, lo que ha sucedido? ¿Qué nos puede decir de lo que ha podido observar durante este año en Ucrania? Creo, Lucía, que te puedo dar un número que nos va a dar la dimensión de lo que está pasando aquí, los horrores que la población está sufriendo. El año pasado, en enero, hace poco más de un año, nosotros teníamos en Ucrania más o menos unos 3 millones de personas que necesitaban ayuda humanitaria. La guerra ya existía, aquí había un conflicto desde 2014 en el este del país y esas 3 millones de personas necesitaban nuestro apoyo para hacer frente a sus necesidades más básicas. Hoy, un año después, estamos hablando de 18 millones de personas que necesitan ese tipo de soporte. Son gente que necesitan lo más básico que un ser humano para vivir. Es agua, es comida, el servicio médico. El país está devastado. El nivel de destrucción es masivo. Las escuelas han sido bombardeadas, los hospitales han sido bombardeados, casas de personas que debería ser un lugar que están protegidos, las casas también han sido bombardeadas. Entonces, es una situación dramática, es una situación triste y lo que estamos haciendo es intentar trabajar para ayudarles en este momento tan duro. ¿Y de qué manera se puede coordinar la ayuda para estos 18 millones de personas que necesitan apoyo humanitario? Nosotros tuvimos que hacer un trabajo aquí el año pasado, Lucía, de llevar la ayuda a todas las partes de Ucrania. Nosotros teníamos un proyecto humanitario ya en el este, en las regiones de Luhansk y Donetsk, que es donde el conflicto estaba concentrado antes, y en cuestión de semanas tuvimos que hacer que esta ayuda llegara a todas las 24 provincias de Ucrania. Entonces fue un trabajo duro y se tuvo que hacer de manera muy rápida para llevar a toda esta gente. Teníamos aquí antes más o menos unas 100 organizaciones humanitarias, Naciones Unidas, ONGs, que hacían esa respuesta. Hoy tenemos más de 650 organizaciones humanitarias en el país trabajando para llevar esta ayuda. Entonces es un proceso, los sistemas están funcionando, tuvimos que aumentar, que expandir, pero estamos consiguiendo hacer nuestro trabajo, por lo menos en la parte del país que está bajo el control de Ucrania. Al otro lado del frente es bastante más complicado. De hecho, vamos a mostrar ahora una imagen en la que se muestra la situación de los desplazados internos, ¿no es cierto? No solamente estamos hablando de los millones de personas que han huido y que son refugiados en toda Europa, sino que además la situación de los desplazados internos, efectivamente por región, desde Kiev, es donde más ha huido gente, sobre todo al inicio del conflicto, Sí. pues se pensaba inicialmente en un bombardeo y la toma de la capital directamente. Eso ha ido bajando de alguna forma también. La gente que se ha quedado se ha ido acostumbrando a vivir bajo la guerra. ¿Qué es lo más dramático que ustedes han tenido que observar? Yo creo que lo más dramático es ir a estas localidades, a estos pueblos. Algunos son pueblos muy pequeños que están muy cerca del frente, están a 5 kilómetros, a 10 kilómetros, y ver gente que está ahí viviendo de verdad un infierno. Los bombardeos son constantes. Hubo uno de nuestros convoyes humanitarios que fue a una ciudad que se llama Orihiv, que está en la región de Zaporizhia. Está muy cerca del frente, 5 kilómetros. Durante el tiempo que estuvimos ahí, se escuchó 20 bombardeos. Estábamos un par de horas. Imagínate lo que es vivir eso todos los días. Y la gente que está ahí, muchas de ellas son las más vulnerables. Es gente mayor que no quiso salir de sus casas muchas de las veces, gente que nació, creció, toda su vida fue ahí, y ellas dicen, yo no voy a salir de aquí, es mi hogar, ¿no? También tiene ese sentido de resistencia, de resiliencia, que dicen que si yo me voy, no creo que pueda nunca volver. Hay mucha gente con problemas de movilidad, personas con discapacidad que están ahí, personas que no tienen recursos financieros, porque ir a otras partes de Ucrania es mucho más caro, y a otras partes de Europa, ya te cuento, o sea, no es tan sencillo, ¿no? Tomar esa decisión de poder huir. Entonces hay mucha gente en esta parte del país
que es donde la situación es más dramática, es más dura, que viven cada día los bombardeos, la falta de agua. Hay ciudades enteras de miles de personas que no tienen agua hace un año. Una Mm, cosa que es tan sencilla para nosotros, abrir el grifo y tener agua limpia, esta gente no la tiene desde hace un año. claro. Entonces, la situación es dura, es dramática. Vamos a mostrar la imagen también en la que vemos, son imágenes que nos entrega el Centro de Diálogo Transatlántico de Kiev, las gráficas, en la que vemos también la cantidad de refugiados a las que usted hacía mención, ¿no es cierto?, que han huido y se han movilizado por toda Europa, generando un impacto también relevante en los países vecinos, en las fronteras. Refugiados ucranianos, 8 millones, más de 8 millones de personas han huido. Sí, ¿Cuál ha es sido? Perdón, sí, dele, es una Soriano. cifra gigante. No, 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 sí, sí, perdona, te he cortado. No, por Dime. favor. Sí, es una cifra gigante. Nosotros no habíamos visto un nivel de desplazamiento tan rápido y tan grande desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, nosotros estamos hablando de más o menos un tercio de la población ucraniana o incluso más en determinados momentos del año que tuvieron que dejar sus casas, tuvieron que huir por sus vidas para no estar debajo de un bombardeo. Entonces, nosotros tenemos hoy 8 millones que están fuera del país como refugiados y refugiadas. Tenemos más o menos 5 millones y medio que están desplazadas internas en el país, pero este número ha llegado a ser mucho mayor porque nosotros tenemos otros 5 millones y medio que volvieron a sus hogares, que intentan volver. Muchos aquí en la capital, en Kiev, que había mucha gente que huyó cuando la capital estaba bajo amenaza, pero también en otras partes que están aún muy dañadas, y la gente aún así está intentando volver. Entonces, es una situación que creo que no se ha visto en la historia reciente de Europa, pero del mundo entero. Claro, y efectivamente va a significar ayuda no solamente para las personas que están en Ucrania y hoy urgente lo necesitan, sino que también posteriormente para quienes huyeron al resto de Europa. Usted hablaba de momentos complejos, ¿no es cierto? Y a lo largo de este año ha estado la amenaza en contra de Kiev que provocó la huida, ¿no es cierto?, de miles de desplazados, como usted mismo lo señalaba. Está también el periodo del invierno, donde se bombardearon centrales hidroeléctricas, además que impedían la electricidad y por ende la calefacción en un invierno duro. ¿Cuáles han sido los momentos más complejos a su juicio durante este año? Yo creo que has dado en el punto de algo que nos preocupó y nos estuvo como despiertos por la noche por mucho tiempo, que fue la llegada del invierno. Yo comentaba antes que nosotros al principio tuvimos que expandir la respuesta, llegar a las 24 regiones del país. Poco después de eso, en junio, julio, ya estábamos preocupados que qué pasaría con el invierno. El invierno en Ucrania es muy duro. Nosotros llegamos a temperaturas aquí que pueden ser -20, -30. Imagínate lo que es vivir eso en casas que están sin puertas, sin ventanas, sin tejado, sin calefacción, sin agua, sin electricidad. Y eso es justamente lo que pasó en muchos de los casos. Cuando empezamos el 10 de octubre con los bombardeos que tenían como blanco el sistema energético del país, la situación se hizo mucho más complicada. Nosotros nos habíamos preparado para ayudar a la población en el invierno, teníamos suministros, habíamos comprado generadores, habíamos comprado ropa de invierno para distribuir a la población, estufas que funcionan con carbón, con leña, con lo que sea, kits para reparar casas, las ventanas, las puertas. Con los ataques al sistema energético del país se nos complicó mucho la situación. Tuvimos que empezar a ayudar al gobierno, por ejemplo, establecer centros donde la gente podría estar. Yo llaman aquí como un centro para aquecerse, para estar caliente, y esos centros se tuvo que establecer para que la gente que no tenía, nosotros vemos ahí en la pantalla las imágenes, gente viviendo en ese tipo de sitios todo nevado, sin calefacción, que pudieran ir a un sitio, que pudieran tener agua, que pudieran tener un sistema de calefacción para estar protegidos durante el invierno. Entonces fue un trabajo que fue una gran prioridad para nosotros como humanitarios, como Naciones Unidas, pero también para el gobierno del país. Fabiano, hoy hemos hablado de la situación de la gente, ¿no es cierto?, de Ucrania, de los ciudadanos y las ciudadanas ucranianas. Pero ¿cuáles han sido las dificultades que han enfrentado las organizaciones de ayuda humanitaria, como por ejemplo la que usted coordina, ¿no es cierto?, de la ONU, para poder desplegar efectivamente esa ayuda? Y en el marco también de denuncias sobre crímenes de guerra, ¿de qué manera también ha sido respetada esa labor? Nuestro trabajo al principio se vio afectado. Nosotros tuvimos que expandir la respuesta en un momento que se cerró el espacio aéreo ucraniano.
O sea, nosotros, imagina desplegar el nivel de personal que necesitábamos, los materiales, suministros que necesitábamos, sin tener vuelos. El país es gigante. Para cruzar desde el oeste al este del país, te puede tardar 2 días. Entonces, hacer toda esa expansión sin tener los servicios de transporte aéreo, pero también los trenes que estaban siendo bombardeados, la infraestructura del país estaba siendo bombardeada, fue muy complicado. Pero yo creo que lo más complicado y el punto que todavía estamos trabajando y que es el que hacemos todos los días llamados, es llegar a la parte del país que ahora está bajo el control de la Federación Rusa. Nosotros tenemos una respuesta humanitaria ahora en Ucrania que funciona, que llega a la gente. Nosotros llegamos a 16 millones de personas el año pasado con ayuda humanitaria. Poco más de 1 millón estaba en el lado controlado por Rusia porque no tenemos el acceso que necesitamos. Desde el día 24 de febrero no pudimos pasar siquiera con un camión de ayuda humanitaria cruzando del lado que está controlado por Ucrania para el lado controlado por la Federación Rusa. Enviamos notificaciones, tenemos un sistema de notificación que se llama el sistema de notificación humanitario para poder ir. Enviamos de manera repetida la solicitación, la notificación a los dos gobiernos. El gobierno de Ucrania dice que sí, el gobierno de la Federación de Rusia dice que no. Súper grave esa denuncia, además hecha en primera persona, por quienes efectivamente han realizado esos llamados para poder pasar y entregar ayuda humanitaria y entregarle a las personas que están en el lado tomado entonces por Rusia. Para cerrar, Sabino, yo mencionaba al inicio de la entrevista que Guterres había dicho durante esta semana, ¿no es cierto?, el secretario general de la ONU, es una afrenta a nuestra conciencia colectiva, mientras los liderazgos se ponen de acuerdo, mientras se habla de más apoyo armamentista, mientras en otro lado se habla de diálogo y de paz. ¿Cuál es el mensaje que usted quiere dar también al mundo, y si tuviéramos la oportunidad también de quizás de presionar a través de la ciudadanía a los liderazgos respecto de esa afrenta a nuestra conciencia colectiva a la que ha hecho mención el secretario general de las Naciones Unidas? El secretario general también dijo algunas veces que esa guerra no tiene ningún sentido, si es que alguna guerra tenga sentido, ¿no? Entonces, son millones y millones de personas que están sufriendo, son familias que están siendo separadas, no hay ninguna persona aquí en el país que no ha perdido un amigo, un familiar a causa de la guerra, que ha muerto a causa de la guerra. Entonces, es una afrenta, sí, a nosotros como humanos, pero también es verdad que también hay que pensar que se esté enviando tantos tanques, tanta ayuda militar, es también una señal de que la ayuda humanitaria es necesaria, porque si la guerra continúa, el sufrimiento continúa y la ayuda humanitaria es muy necesaria para que la gente pueda tener por lo menos lo mínimo para sobrevivir y para hacer frente a los horrores. Los horrores, no hay otra palabra, los horrores que se está causando aquí en Ucrania por causa de la guerra. Muchas gracias, Sabino Abreu, vocero de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU en Ucrania, por esta conversación y por su tiempo. Nos imaginamos lo ocupado que debe ser el día y la noche en esas condiciones, así que le agradecemos enormemente la posibilidad de conversar con toda Latinoamérica y contar lo que está pasando desde su experiencia también este año allá en Ucrania. Un abrazo, que esté muy bien. Muchas gracias.